Vamos a ver en esta segunda parte de la descripción de metodologías de enseñanza un grupo de ellas que tienen la característica de que no necesitan de otra metodología o de otro tipo de estrategias complementarias para poder ser utilizadas. Si bien también son innovadoras respecto de la clase tradicional en la que el docente explica de manera sincrónica y expositiva, los alumnos toman apuntes o escuchan y luego resuelven una actividad, si bien también son alternativas a ese tipo de estrategias, no son tan nuevas o tan novedosas como la que hemos explicado en el video anterior. Las metodologías que vamos a trabajar en esta oportunidad son metodologías que tienen una estructura bastante fija, bastante secuencial, es decir, siguen ciertos pasos. No es como en el video anterior que se meten en cualquier tipo de clase o de estrategia, sino que aquí estas metodologías marcan el ritmo de la secuencia didáctica, marcan el ritmo de la tarea docente y tienen pasos que, de no cumplirse, ya no hace de esa clase una clase que esté parada en esta metodología. Es decir, tienen una serie de elementos que caracterizan a una clase o a una secuencia didáctica propuesta desde este tipo de metodología. Vamos a describir cada una de estas metodologías identificando el objetivo central que persigue, qué es lo que pretende de una clase o de una secuencia didáctica, cuáles son esos pasos, esa estructura típica que ha de tener una clase o una secuencia didáctica para que podamos decir que responde a determinada metodología y qué elementos caracterizan lo que hace el docente y lo que hace el alumno. Es decir, acá vamos a poder identificar una metodología si se cumplen determinados pasos o si la propuesta del docente tiene determinados elementos. Eso es lo que va a constituir la descripción de cada una de las estrategias en este video. Vamos a ver también que todas estas estrategias pueden combinarse, pueden complementarse, pueden enriquecerse agregando en su modalidad de implementación algunos de los elementos que ya hemos visto en el video anterior. Es decir, cualquiera de esas estrategias va a poder, cualquiera de estas metodologías que vamos a ver a continuación, va a poder incluir entre sus estrategias algo que tenga que ver con aprendizaje colaborativo, con aprendizaje mediados por TICs, con aprendizaje ubicuo, con aprendizaje situado. Vamos a ver ahora sí la primera de las metodologías, aprendizaje basado en la comprensión. En este tipo de estrategias que hacen a la metodología de aprendizaje basado en la comprensión, lo central es que el docente busca que el alumno no solamente retenga la información, no solamente la escuche y la pueda repetir, sino que fundamentalmente la haya comprendido. ¿Y cómo sé yo, docente, si un alumno comprendió o no determinada información? Porque la puede transferir. ¿Qué implica transferir? Que esa misma información, estos contenidos, esto que yo le expliqué o que compartí con el alumno, lo pueda usar en un contexto diferente al que utilicé yo, docente, para explicárselo. Es decir, si por ejemplo yo se lo expliqué utilizando determinados ejemplos o describiendo determinadas situaciones, puede usarlo en un contexto diferente, en una situación diferente, en ejemplos totalmente diferentes. Porque si el alumno solamente me puede repetir literalmente aquello que yo expliqué y no lo puede masticar, transformar, vincular, rearmar para aplicarlo en otra situación, es porque no lo entendió.
no enganchó la lógica, no se dio cuenta de cuáles eran las condiciones bajo las cuales se podía utilizar este contenido en determinada situación. Para entonces trabajar con esta metodología, el docente tiene que necesariamente hacer como dos pasos que son distintivos aquí. De alguna manera tiene que compartir contenidos, y cuando yo digo contenidos, estoy diciendo generalmente material teórico, es decir, o tiene que explicar, o tiene que compartir algún video, tiene que en un primer momento hacer que el alumno se encuentre con el contenido y a continuación utilizar, implementar alguna actividad en la que el alumno pueda demostrar si comprendió o no comprendió aquello que yo le acabo de explicar. Y obviamente, si no lo comprendió, poder trabajar sobre el error y también proponer nuevas actividades para que esto que lo aprendió en determinado contexto, lo utilizó en otro, pueda generalizarlo y identificar en qué otras situaciones y contextos puede utilizar el mismo contenido que aprendió. Básicamente, una secuencia didáctica armada desde esta metodología va a iniciarse con una estrategia expositiva de alguno de estos tipos. No hace falta que sea la exposición sincrónica presencial o por Zoom, por Meet, frente al curso en donde el docente explica, sino que puede ser cualquiera de estos recursos y estrategias, clases grabadas, clases filmadas, podcasts, cápsulas digitales, lo que ustedes quieran. De hecho, en este momento, por ejemplo, yo estoy compartiendo contenidos con ustedes y estoy utilizando una estrategia expositiva. Pero a continuación el docente va a tener que proponer alguna estrategia no expositiva, y cuando hablamos de estrategia no expositiva hablamos de todo tipo de actividad con alto valor didáctico en donde el alumno pueda mostrar si comprendió o no comprendió, y si no comprendió, que el docente realmente pueda trabajar con el error. Para que estas estrategias no expositivas, estas actividades, realmente tengan el valor didáctico que requiere esta metodología, no pueden consistir en una transcripción de lo que el docente acaba de explicar. Es decir, uno podría hacer una guía de preguntas en donde el docente pregunta algo que está literalmente escrito o en el material o dicho en la clase filmada o explicado por el docente en una exposición sincrónica presencial. Tendría que ser algo que, si el alumno entendió de qué se trata, lo puede usar. Si no lo entendió, no puede transcribir ese pedacito de teoría para responder una pregunta. Vamos a pasar a otra de las metodologías. Aprendizaje basado en competencia o aprendizaje orientado al producto, que es lo mismo. A diferencia de la metodología anterior, en donde la lógica de la secuencia didáctica tenía un primer paso de acercar contenidos a los alumnos y un segundo paso de usarlos, aquí el docente no diseña una exposición y una actividad. Acá lo que piensa es en una competencia, un saber hacer, una acción relacionada con la vida profesional. Esto está pensado para formar profesionales, especialmente en la educación universitaria. Si bien se puede aplicar en la educación secundaria, pero está pensado para la universidad. Piensa el docente en alguna acción, alguna competencia específica específica o genérica, puede ser una competencia que atraviese muchas actividades profesionales diferentes, es una competencia propia de la vida profesional que el alumno tenga que aprender. En función de esa competencia, el docente diseña una tarea también propia y específica del campo laboral del alumno, del futuro graduado. Entonces, a partir de esa tarea, que es lo primero que el docente presenta al alumno, se desencadena la metodología, porque entonces, a partir de esa tarea, el alumno tendrá que
buscar información o recibir información por parte del docente, tener diseñadas algunas estrategias para resolver esa tarea, probar, realizar la tarea y el docente hará el acompañamiento, el seguimiento y la corrección. Por lo tanto, la secuencia didáctica de esta metodología se inicia con la selección, la demarcación de la competencia que el docente quiere que el alumno aprenda. Esa competencia y el diseño de la tarea que responde a esa competencia va a ser todo el camino, va a marcar el camino que va a tener que recorrer el alumno para poder adquirirla. Una vez que el docente diseña esa tarea muy relacionada con la práctica profesional futura y que requiere del alumno el aprendizaje de una competencia, se desencadenan los siguientes pasos. Habitualmente la estrategia didáctica preferida o destacada en este tipo de metodologías es la simulación, es decir, el armado de una tarea que simule la práctica profesional del futuro graduado. A partir de ahí, el alumno tendrá que diseñar alternativas de solución, discutir esas alternativas, llegar a una resolución y ser acompañado en todo este proceso por el docente para ir generando en el alumno la adquisición de estas competencias. ¿Dónde están los contenidos? ¿En qué momento se comparten contenidos? Allí, cuando el alumno está trabajando y está evaluando diferentes estrategias de resolución y discutiéndolas, ahí el docente puede intervenir compartiendo contenidos, puede propiciar que el alumno busque los contenidos necesarios y allí se trabajan los contenidos. Los contenidos se trabajan en función de la competencia. Como ven, a diferencia de la metodología anterior, en donde la tarea era una aplicación de contenidos compartidos, aquí los contenidos son los que el alumno necesita para realizar determinada tarea asociada a una competencia. Vamos con la tercera metodología, que vamos a ver que esta y la que sigue, que es aprendizaje basado en problemas, tienen muchas semejanzas con aprendizaje basado en competencias. Pero hay dos diferencias. Primero, que aprendizado basado en competencias es una metodología casi predeterminada para ser trabajada en la universidad. En cambio, ABP, que es aprendizaje basado en problemas, y casos, se puede trabajar en cualquier nivel del sistema educativo. Y otra diferencia es que aprendizaje basado en competencias tiene siempre una relación directa a una competencia que se utiliza fuera del ámbito de lo escolar, fuera del ámbito de la universidad, en el campo profesional o en la sociedad, y es una competencia que siempre incluye un montón de contenidos. Cuando el alumno aprende una competencia, aprende muchos contenidos relacionados porque la competencia es un aprendizaje complejo. En cambio, aquí, en resolución de casos o ABP, aprendizaje basado en problemas, no es necesario. Tanto el caso como el aprendizaje basado en problemas puede ser sobre un contenido en particular. Es más, puede ser sobre un contenido teórico y no necesariamente sobre un contenido puesto en acción como sí ocurre con la competencia. En aprendizaje basados en casos, que es los primeros que vamos a ver, lo importante aquí es que el alumno en esta metodología puede utilizar información teórica para resolver un caso o para analizar un caso. Aquí tenemos dos variantes. Nosotros, cuando trabajamos con casos, podemos darle un caso resuelto, una historia, un relato de un caso ya resuelto con su conclusión arribada, y el alumno tiene ahí que analizar si está bien resuelto, si se podría haber realizado de otra manera, cuáles son los roles, cuáles son los elementos que se encuentran.
Pero también podría ser un caso sin resolución, un caso en donde el alumno lo que tiene que hacer es llegar a una solución. En este sentido, vamos a ver que este último ejemplo de caso, que es el caso que no está resuelto y hay que resolver, tiene la misma lógica que el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué propone el docente en una secuencia didáctica típica cuando trabaja con casos? Bueno, lo que primero propone, muy parecido al aprendizaje basado en competencias, es el caso, la situación. Luego viene la discusión de alternativas y la búsqueda de información, la elaboración de conclusiones y puesta en común. Como verán, la lógica de la secuencia didáctica, lo que el alumno hace en una clase o en una secuencia didáctica en donde se trabaja con casos y con problemas, es muy parecido al aprendizaje por competencias. ¿Cuál es la diferencia? Como yo les decía antes, que la competencia siempre es pararse en un aprendizaje que se refiere a la práctica profesional futura o a la inserción social futura de quien está aprendiendo. Aquí no es necesario. Puede ser un caso, una situación de cualquier tipo de contenido. En el aprendizaje basado en problemas, la finalidad es muy semejante, pero es su lógica la misma que la resolución de casos. Porque como veremos, en el aprendizaje basado en problemas es un caso, una situación, algo que tiene que resolverse. La gran diferencia es que generalmente en el caso se trabajan contenidos conceptuales, teóricos, se aplican contenidos que tienen que ver más con el orden del saber determinadas cosas. En cambio, en la resolución de problemas generalmente está muy orientada a contenidos prácticos, a contenidos procedimentales. Si hay elementos teóricos, puede utilizarse aprendizaje basados en problemas, pero la resolución va a terminar siempre teniendo un matiz práctico, en donde se aprende un procedimiento de resolución. Por eso también la secuencia didáctica va a ser exactamente la misma que la de resolución de casos, porque son estrategias y metodologías muy parecidas. Una metodología nueva, otra más que vamos a ver, es aprendizaje por proyectos. Aquí el eje, lo central, es que el alumno aprende, además de aprender un contenido y aprender algo que el docente pretende enseñarle, aprende cómo se lleva adelante un proyecto, cómo se cómo se gestiona, cómo se organiza él y su grupo, si lo llegamos a hacer con implementación grupal y si lo llegamos a trabajar, que es lo habitual, junto con aprendizaje colaborativo, cómo se organiza él para llevar adelante la resolución de una situación que diagnosticamos como problemática. Cómo intervenimos de manera organizada en la realidad para modificar algo que no está siendo pertinente o que no está, no está satisfaciendo las necesidades que debiera satisfacer. Entonces, ¿cómo se trabaja en aprendizaje basado en proyecto? Inicialmente el docente le propone al alumno o al grupo de alumnos explorar situaciones y descubrir allí un problema, algo a mejorar, algo a cambiar, algo a modificar. Los invita luego a proyectar alguna solución, cómo resolver eso que en el diagnóstico se detecta como problemático, cómo se diseñan las estrategias y qué tareas vamos a realizar para resolver esta situación y quiénes van a ser los responsables de cada tarea. A partir de allí, se invitará al grupo a obtener los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto, administrar esos recursos y realizar las tareas que el proyecto comprometió. Finalmente, o el durante, porque durante hay que hacer también seguimiento y evaluación, se hará un informe final de los resultados. A diferencia del aprendizaje basado en casos y en problemas, que
generalmente es una metodología cuyas estrategias se agotan en una secuencia didáctica en un par de semanas o una semana, o en una clase, uno aplica ABP o aplica casos y está, ya está. En el aprendizaje basado en proyectos, el proyecto lleva mucho tiempo de ejecución. Es una secuencia didáctica, en realidad va a cada una de estas fases, diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, va a ser una de las secuencias didácticas que hagan que en el transcurso de 6 semanas, 3 meses, un semestre, bastante tiempo, el alumno o los alumnos terminen desarrollando este proyecto. Entonces, la secuencia didáctica, cada una de las secuencias didácticas de esta metodología va a ser el trabajo sobre uno de estos elementos. Dedicaremos una secuencia didáctica a explorar situaciones, otra a identificar el problema, otra a proyectar la solución y así sucesivamente hasta que en un periodo de tiempo bastante extenso el proyecto se ejecute. Porque el proyecto, en el aprendizaje basado en proyectos, el proyecto se lleva a la realidad, se ejecuta, no solamente se plantea. Cuando a este proyecto le sumamos una intencionalidad social y el problema que descubrimos es un problema que está fuera del ámbito escolar, está en algún barrio, está en alguna situación carenciada, en algún lugar donde hay que ayudar, donde hay que mejorar, donde hay que prestar un servicio, si este proyecto consiste en prestar un servicio a la comunidad, entonces esta metodología de aprendizaje por proyectos se transforma en metodología de aprendizaje en servicio. Pero los pasos, las secuencias didácticas y los elementos que va a tener que tener esta metodología son los mismos de aprendizaje basado en proyectos. Por último, vamos a ver un tipo de metodología que se llama clase invertida, flipped classroom o aprendizaje invertido. En el aprendizaje invertido o en el aula invertida, se trabaja de manera inversa a la clase tradicional en el sentido de que en la clase tradicional generalmente el docente explica contenidos de manera presencial o sincrónica a través de alguna videoconferencia. Y después le asigna al alumno alguna tarea, alguna actividad para que haga en modalidad asincrónica, es decir, en su casa, solo. Invertir la clase implica que este momento de compartir los contenidos no lo haga el docente presencialmente o sincrónicamente, sino que lo anticipe a través de algún recurso, de tal manera que el alumno solo en su casa vea un video, lea algo, explore alguna presentación interactiva, escuche un podcast, haga algo armado, por supuesto, por el docente, o por lo menos visto por el docente como pertinente para ese alumno, en donde el alumno solito, él, sin que el docente se lo explique presencialmente, sincrónicamente, solito él en su casa, mire, vea, lea, escuche, interactúe, trabaje con los contenidos. Simultáneamente o posteriormente, el docente asigna una actividad, el alumno resuelve esa actividad y lo que sí ocurre de manera sincrónica o presencial es la discusión, la corrección sobre esa actividad, en donde el docente, a través del trabajo con el error y el de plantear la repregunta y el pedir fundamentaciones y argumentaciones sobre la resolución de esa tarea, trabaja en la comprensión del alumno. De algún modo es la metodología, la primera que vimos, la metodología de aprendizaje por comprensión invertida, en donde el requisito principal es que los contenidos se compartan en modalidad asincrónica. Antes era el docente explicando en clases, ahora
es el alumno solo en su casa viendo un video, leyendo el material. Y luego de haberse compartido los contenidos de manera sincrónica se pondrá en común y se hará una devolución, un intercambio, un enriquecimiento, una repregunta, un retrabajo sobre lo que el alumno ha realizado solo al cumplir con una actividad que pone en juego los contenidos recibidos, trabajados, leídos, escuchados de manera asincrónica. De esta manera, con estas metodologías, cerramos esta serie de clases en la que hemos explicado diversas metodologías que son alternativas a la clase tradicional.